el término agudo implica un inicio relativo, ¿no? De un inicio relativo brusco, que quiere decir que puede ser por hora o días. Un intercambio de sustancia basal del paciente, la cual es una difusión de las vías respiratorias, la cual señala que es el intercambio anormal de gases, que puede ser causado por entidades pulmonares o extrapulmonares, que puede causar directa o indirectamente en la respiración. Esto conlleva que el funcionamiento del sistema respiratorio. ¿De qué sigue, por favor? Bueno, para dar una definición más claro, es que la insuficiencia respiratoria aguda es conocida como, acabo de decir, que viene a ser, es la incapacidad, ¿no?, del sistema respiratorio que cumple una función básica, que es el intercambio gaseoso de oxígeno con el dióxido de carbono, el cual que se encuentra en el aire ambiental y en la sangre circulante. Esta debe realizarse de forma normal, eficaz, adecuada a las necesidades metabólicas del organismo, teniendo en cuenta la edad, los antecedentes y la actitud que se encuentra el paciente. Bueno, entonces hay una práctica, según dice el Campbell, que la insuficiencia respiratoria se define como una presencia de una hipoxemia. ¿Qué quiere decir la hipoxemia? Es un nivel de oxígeno que se encuentra en la sangre que es inferior a lo normal. Especialmente esto afectaría los problemas respiratorios como circulación de la sangre, pero también daría una dificultad a la respiración. Ya, y sus valores para saber lo que es la hipoxemia sería una presión arterial de oxígeno cuando es menor de 60 milímetros de mercurio, en reposo a nivel del mar y respiración al aire ambiental, pero acompañado o no de hipercanemia, la cual esto nos dice que produce demasiado dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Puede también ser una hiperventilación, la cual cual nos daría un problema de respiratorio también. Su valor para detectar lo que es la hipercanemia sería la presión arterial de carbono y oxígeno mayor de 45 milímetros por mercurio. También es denominada solo como hipoxemia cuando la presión arterial de oxígeno se encuentre entre 60 y 80 milímetros de mercurio. ¿Qué sigue, por favor? Para terminar lo que es mi parte de definición, para saber si un paciente presenta este problema de insuficiencia respiratoria aguda, es importante la atención prehospitalaria de este paciente con una guía de pulsiometría, la cual nos considera los valores de saturación de oxígeno, que viene a ser de 90% a 95%, pero lo normal serían de 95 a 100% de una saturación es lo normal. Pero también es conocido como equivalente de la presión arterial de oxígeno entre 60 y 80 milímetros de mercurio, conocido como la hipoxemia. Y si es de 90%, equivale a una presión de arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, sería una insuficiencia respiratoria, lo cual el paciente, si en caso, presentaría menor de 60 milímetros de mercurio. Bueno, eso es todo, doctora. Gracias, doctora. Preguntas en cuanto a definición. ¿Quedó claro cuál es una insuficiencia respiratoria aguda? No estamos viendo crónica, ahorita estamos viendo solamente la aguda. A ver, vamos. Ya la. Ajá. Sí, está bien, adelante, doctora. Soy doctor Elías. Ah, doctor, gracias. Está bien, doctora. Vamos a seguir con la parte de epidemiología y la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Doctora, ¿me logra escuchar? Sí se puede escuchar, se puede ver también. Creo que no está pasando la diapo. No,
Voy a proyectar otra vez, doctora, un momento, por favor. Está bien. Ya, ahora sí, doctora. Bien, con respecto a la epidemiología, bueno, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, según datos internacionales del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, va a sugerir que una incidencia justamente de esta enfermedad de cada 75 pacientes por cada 100.000 habitantes, ¿no? Estos pacientes van a tener una mortalidad de 40 a 50%, ¿no? Los pacientes con el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda van a representar aproximadamente el 5% de los pacientes hospitalizados, ¿no? Y justamente estos pacientes hospitalizados van a tener asistencia mecánica respiratoria en su mayoría, ¿no? Los estudios han demostrado que las tasas del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda leve solamente va a presentar el 25% de los pacientes, mientras que de moderado a grave van a representar el 65% restante, ¿no? Bien, y con respecto a la fisiopatología, vamos a hablar un poquito primero de lo que es la fisiología normal, ¿no? Recordar que tenemos justamente una arteria pulmonar, este es el alveolo y esto es pues la vena pulmonar, ¿no? Vamos a recordar que por acá, justamente por esta arteria pulmonar, va a recorrer la sangre con una presión de oxígeno de más o menos 40 milímetros de mercurio y una presión de CO2 más o menos de 46 milímetros de mercurio, ¿no? A nivel del alveolo van a tener la presión de oxígeno alveolar va a ser de 100 milímetros de mercurio y la presión de CO2 va a ser de 40. Ahora, cuando nosotros hablamos de gradiente alveolo capilar o alveolo arterial, por la letra, es esta diferencia de presiones, ¿no? Este 100 que ves acá con este 100 que ves aquí. Este 40 que ves aquí con esta 40 que ves aquí. Ahora, esta gradiente tiene valores, ¿no? Que va de 0 a 12 milímetros de mercurio como máximo. ¿Y quién me lo da? Me lo da el AGA. El AGA. El AGA, la gasometría también como le llaman, va a dar 3 valores. Porque para insuficiencia respiratoria tenemos que tener en cuenta algunos valores, ¿no? Cuando vamos a ver AGA, tenemos que ver 3 valores, que son, primero, el PA2, que es la presión arterial de oxígeno, que más o menos debe ser, si hablamos de hipoxemia, menos de 60, si hablamos de hipoxemia menos de 60, si hablamos menos de 80, como dijo la compañera anteriormente, es hipoxemia, ¿no? Menos de 80 hipoxemia, menos de 60 insuficiencia respiratoria, ¿ya? La presión arterial del CO2 más o menos debe estar entre 25 y 40, ¿no? Pero si estamos hablando más de 50, como dijo la compañera también, hipercapnia, ¿no? Hipercapnia, ¿no? Y la gradiente arterial alveolar, la gradiente alveolar arterial, como quieren llamarlo, más o menos en estos valores que he mencionado, ¿no? Si está más de 20, mayor de 20, pues hay alguna alteración, ¿no? ¿Quién te da estos valores? Te da tu gasometría, tu gasometría. Entonces, para nosotros hablar justamente de lo que es una insuficiencia respiratoria, tenemos que ver la presión arterial de oxígeno, que va a ser más o menos entre 80 y 100. Si es menos de 60, es insuficiencia respiratoria. Si es menos de 80, entre 60 y 80, es una hipoxemia. Ya hay que saber diferenciar los valores también. Y también recordar por fisiología que tenemos justamente el oxígeno distribuido en dos partes, ¿no? El oxígeno que circula libre y el oxígeno que circula junto a la hemoglobina, ¿no? Que va por acá para el transporte, ¿no? Va a ir por acá. Hacen el intercambio gaseoso y el oxígeno que pasa se va, uno es libre, el oxígeno la presión arterial, el PA2, y el otro es que va unido a la hemoglobina, ¿no? Este que va unido a la hemoglobina es el que te da tu saturómetro, ¿no? El pulsosímetro que te da, 98, 95, este te está marcando. El AGA te va a marcar el PA2, vengo diciendo. Entonces, si por ejemplo, como la compañera también anteriormente mencionó, ¿no? Si pulsioxímetro, oxímetro, como quieran llamarla, te marca 90, por ejemplo, tú, bueno, simplemente a este 9 le das la vueltita, es un 6, ¿no? Un 6. Más o menos eso es un valor referencial de lo que te puede marcar el AGA, ¿no? Sin pedirlo, ¿no? Sin pedirlo te puede mandar un valor referencial de 60. Por ejemplo, si el pulsímetro marca 90, ya, más o menos estoy en 60, ¿no? Más o menos este paciente me trae en una insuficiencia respiratoria, ¿no? Esos son valores referenciales, ¿no? Como la compañera anteriormente mencionó, ¿no? Entonces, para definir este cuadrito,
hay que saber que la gradiente de concentración o la gradiente alveolo arterial es este paso de oxígeno, paso de gases, esta difusión de gases por esta diferencia de presiones, ¿no? Que normalmente debe estar en alveolo, la presión alveolar del oxígeno en 100 y bueno, más o menos iguales, ¿no? Si hay un desequilibrio, ya estamos hablando justamente, podemos hablar por ahí de una insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero este desequilibrio no tiene que pasar a este 12, ¿no? A este 12, ¿no? Por ejemplo, hay casos en que se eleva esto, ¿no? Hay casos en que disminuye también. Entonces puede haber un cambio o puede haber una alteración, ¿no? Datitos importantes. Bien, dentro de los mecanismos fisiopatológicos vamos a tener cinco mecanismos fisiopatológicos del por qué justamente un paciente puede llegar a ser una insuficiencia respiratoria, ¿no? Puede ser como primer mecanismo fisiopatológico una disminución de la fracción del FiO2, ¿no? Recuerden el FiO2, desde la fracción inspirada de oxígeno, puede haber como una primera causa de una insuficiencia respiratoria puede ser este. Segundo, el mecanismo fisiopatológico de la hipoventilación alveolar, también. Tercero, una alteración en la difusión, ¿no? Una alteración en la difusión de gases que vimos anteriormente. El efecto shunt sanguíneo, ¿no? Es otro mecanismo fisiopatológico. Y el más conocido, ¿no? El más común que se ve en la práctica clínica, ¿no? El desequilibrio entre ventilación y perfusión. Entonces, tenemos estos 5 posibles mecanismos fisiopatológicos del por qué, cuál un paciente puede llegar a una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Y todo lo va a mandar el AGA, ¿no? Todo manda el AGA. Vamos a ver justamente 3 importantes, que son la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Vamos a ver también el desequilibrio, que es el más común, y una hipoventilación alveolar, ¿no? Vamos a ver esos 3 que son, esta alteración de la difusión, lo voy a juntar junto con, bueno, la voy a juntar con el desequilibrio en un cuadrito, pero estos 3 principales vamos a ver, ¿ya? Bien, en la fisiopatología justamente de la disminución del FiO2, quiero que se den cuenta, miren, este es un alveolito, acá hay otro alveolito. Miren la cantidad de oxígeno inspirado que hay aquí y la cantidad de oxígeno inspirado que hay aquí. Entonces, aquí obviamente que vemos una mayor concentración de gases, de tipo oxígeno y aquí menos, ¿no? Entonces, este oxígeno que ha entrado, a comparación de este, me da a indicar que en el medio ambiental, en el medio ambiente, hay mayor cantidad de oxígeno, mayor concentración de oxígeno. En cambio, aquí, como ha entrado poco, en el medio ambiente, me da a indicar que hay menor concentración de oxígeno. Entonces, cuando nosotros hablamos de la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, ya sale por su propio nombre, ¿no? Vemos que el oxígeno está variando a nivel del ambiente. Entonces podemos decir que esto lo podemos ver en grandes alturas, ¿no? En grandes alturas. ¿Qué va a pasar aquí? Fisiopatológicamente, obviamente va a ser una disminución del FiO2, de la fracción inspirada de oxígeno, va a haber una disminución. Y por lo que vengo diciendo, es un primer mecanismo fisiopatológico del por qué, el cual un paciente puede llegar a ser insuficiencia respiratoria. Va a haber una disminución de la presión, esto no es arterial, entonces la presión alveolar, que básicamente se puede constatar con la concentración, ¿no? Acá hay más moléculas de oxígeno y acá hay menos, ¿no? Entonces va a haber una disminución de la presión alveolar, no es presión arterial, arterial es en minúscula, básicamente por la concentración de moléculas, ¿no? Y esto me va a llevar justamente a una menor presión arterial. O sea, los gases que van a difundirse por acá, ¿no? Van a ser en menor cantidad. Y obviamente que si pasan menor cantidad, la presión arterial de oxígeno va a disminuir, ¿no? Es un mecanismo fisiopatológico, el primer mecanismo fisiopatológico que puede existir, ¿no? La disminución de la FiO2. Y acá, obviamente, que la presión alveolo arterial se va a mantener, ¿no? Se va a mantener, ¿ya? ¿Y en qué casos puede presentar los pacientes? Bueno, los pacientes que justamente van a grandes alturas, en lugares cerrados, y en incendios, ¿no? Porque en estos incendios justamente el monóxido de carbono y otras moléculas van a sustituir a lo que es el oxígeno en el medio ambiente, ¿no? Y va a aumentar en concentración y la concentración de oxígeno va a disminuir, ¿no? Entonces, check al primer mecanismo fisiopatológico y pasamos al segundo. El segundo es la hipoventilación alveolar. El segundo mecanismo fisiopatológico me va a decir justamente que lo vamos a encontrar en patologías musculares, en patologías neurológicas y en patologías de la caja, ¿no? Recordar que el sistema respiratorio, bueno, el aparato respiratorio básicamente es, ¿no? Las vías aéreas y los pulmones, ¿no? Y los pulmones. Pero el sistema respiratorio en sí es un poco más complejo, ¿no? Va a abarcar los músculos accesorios, los músculos principales de la inspiración,
va a abarcar el sistema nervioso que va a irrigar estos músculos para que haya una adecuada ventilación en la inspiración y la expiración, ¿no? Y algunos ganglios también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de patologías musculares, de patologías neurológicas, entonces estamos abarcando un campo un poco más, más amplio, ¿no? Estamos abarcando un sistema respiratorio ya. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, puede haber alguna alteración en estos músculos, ¿no? Una hipofunción, o puede haber una patología neurológica justamente en estos nervios que van a inervar estos músculos, ¿no? Que lo que me va a ocasionar, ¿qué cosa es? Lo que me va a ocasionar es que la presión arterial del oxígeno va a disminuir porque va a haber menos oxígeno pasante, y estos pacientes lo más característico es esto, que estos pacientes son hipercámicos. Estos pacientes hacen hipercamia en la hipoventilación alveolar. Ojo que estamos hablando del segundo mecanismo fisiopatológico por el cual un paciente puede hacer insuficiencia respiratoria. Ya vimos el primero, que es la disminución justamente del FiO2. El segundo, por cual puede hacer una insuficiencia respiratoria, es esto, la hipoventilación alveolar. ¿Por qué? Porque hay falla a nivel de los músculos de la expiración, a nivel de los nervios que irrigan estos músculos, o patologías de la caja torácica, ¿no? ¿Y qué van a tener estos pacientes? Estos pacientes van a ser hipercámnicos. Le sacas un AGA y la presión arterial de CO2 va a estar por los cielos, va a estar más de 50, lo vas a encontrar. Y la presión arterial de oxígeno también va a estar disminuida justamente por la mayor cantidad de este gas, ¿no? A nivel del torrente sanguíneo. Entonces, básicamente eso va a caracterizar un paciente con este tipo de mecanismo fisiopatológico por el cual está haciendo una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y, bueno, la presión alveolar también se va a mantener en este caso de hipoventilación alveolar, también se mantiene. Bueno, y el más común, ¿no? Por ejemplo, lo vemos justamente en EPOC, asma, ¿no? Estos pacientes que hacen un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Ventilación, chicos, es igual a ¿qué? A inspiración más expiración, ¿no? Ventilación es inspiración más expiración, ¿no? Y la perfusión justamente es la cantidad de sangre que va a pasar por los alveolos para que este oxígeno entrante, estos gases entrantes hagan el intercambio gaseoso o la hematosis, ¿no? La difusión de gases. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar que haya zonas, ¿no? Que estén bien oxigenadas y no tan perfundidas. Y hay zonas que estén bien perfundidas y poco oxigenadas. Entonces, a esas zonas lo podemos llamar justamente que están mal ventiladas, pero bien perfundidas, shunt. ¿Ya? Y a esa zona que están justamente, como yo vengo diciendo, ¿no? Bien ventiladas y mal perfundidas. Ahora toca mal ventiladas y bien perfundidas. Entonces, el espacio muerto, ¿no? Donde la relación BQ justamente va a ser un cero. Esto se va a llamar shunt. Shunt. No pasa el aire, pero sí pasa la sangre. No pasa el aire, pero sí pasa la sangre. Entonces, acá pasa el aire, pero no llega la sangre. Entonces, espacio muerto, ¿no? ¿Qué se va a ver en estos pacientes? Justamente se van a ver en pacientes con neumonías, con edema agudo de pulmón. Y este espacio muerto se va a ver justamente en pacientes con tromboembolismo pulmonar, ¿no? O sea, va a haber un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Y estos pacientes que tienen desequilibrio entre ventilación y perfusión pueden llegar a hacer una insuficiencia respiratoria también, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Acá vamos a encontrar la presión alveolar de oxígeno normal, la presión arterial de oxígeno alveolar normal, la presión arterial baja y la presión arterial del CO2 variable, ¿no? Todo está en la gasometría. Miren qué importante es la gasometría. Creo que es la prueba diagnóstica gold estándar para hacer el diagnóstico de esta patología, ¿no? Y acá un cuadro muy bonito que va a resumir justamente todo lo que le vengo diciendo, ¿no? Ya, miren. Vamos a hacer a manera de resumen todo lo que he dicho. Miren, bien. Llega un paciente, ¿no? Con signos clásicos o con la clínica de que está haciendo una insuficiencia respiratoria. Miren, ¿qué mandamos? Mandamos a hacer un AGA, ¿no? Una gasometría, ya, para culminar, un AGA. Mandamos a hacer un AGA. El AGA tenemos que fijarnos tres cosas, como vengo diciendo. La presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, corre por la letra, pero está un poquito el mouse. Y la gradiente, ¿no? La gradiente alveolo arterial, ¿no? Alveolo arterial. Ya dije los valores. Bien, para que se catalogue hipoxemia, el paciente tiene que estar en una menos de 80, ¿no?
porque de 80 a 100 es no normal. Entonces, el paciente viene hipoxémico, ¿ya? Con una AGA, ves el AGA, ves la presión arterial de oxígeno menos 80. Ok, paso 1, paso 1. El paciente en el AGA sale hipoxémico, paso 1. Ya, paso 2. Preguntamos, ¿no? Al AGA, o sea, vemos el AGA y nos preguntamos entre nosotros. ¿El paciente está con hipercapnia? O sea, hipercapnia significa que el PES, la presión arterial del CO2 está más de 50. Ya, más de 50. ¿Está con más de 50? Le dice, sí, sí está más de 50. Ah, ya. Podemos sospechar que este paciente está hipoventilando. ¿Ya? Está hipoventilando. Paso 3. Ya vimos el paso 2. Ahora el paso 3. Hay que chequear qué cosa. Vamos al AGA y volvemos a chequear. Nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo está la gradiente? ¿Está aumentado? Vemos la gradiente y si no está aumentado, recuerden que más o menos es de 0 a 12 los valores normales. Y si no está aumentado, es una hipoventilación pura, ¿no? Ya lo catalogamos como una hipoventilación pura. ¿Y qué casos posee? Ya, una intoxicación, por ejemplo, por benzodiazepinas. Estos pacientes que se intoxican por benzodiazepinas hacen una hipoventilación pura, ¿no? Miren, ¿ve? Ya. Volvemos aquí. Ahora vamos a este cuadrito para no salirnos, ¿no? Bien. Vemos el AGA. El paciente está con hipoxemia menos de 80 milímetros de mercurio, ya. Está menos de 80, correcto. Paso 2. ¿Está hipercápnico? No, doctor. El paciente no está hipercápnico. No está con más de 50 de PaCO2. No está con más de 50. Bien. Paso 3. Otra vez. Vemos la gradiente alveolar arterial. Ojo, los pasos 3 son iguales. Vemos la gradiente. Hay que ver la gradiente. ¿Está aumentado la gradiente? ¿Está alterado? No, doctor, no está alterado. Ya, no está alterado. Entonces vamos a sospechar de que hay un problema del medio ambiente. La atmósfera está pobre en oxígeno. Ya. ¿Qué era la primera? Una disminución del FiO2. Ya, doctor. Hay una disminución del FiO2. No, pero sí, doctor. Ahora vamos al otro lado. Sí, doctor. La gradiente sí está alterada. O sea, el paciente está hipoxémico, no tiene hipercapnia y la gradiente sí está alterada, doctor. Ya. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Le damos una máscara de Venturi a 0.5 y le doy oxígeno. ¿Ya? Le doy oxígeno. Le voy a dar oxígeno 10 minutos. ¿Ya? Y vamos a volver a sacarle un AGA. Si se corrige ese valor, de la gradiente alveolar, si se corrige al segundo AGA, estamos hablando de una alteración BQ. O también puede ser una alteración de la difusión, como vengo diciendo, una alteración de la difusión. ¿En qué patología veo esto? EPOC. EPOC. Espero que entiendan lo que estoy diciendo. Asma, también veo. En una alteración de la difusión, una fibrosis. Una fibrosis, ¿por qué no? Doctor, le he puesto la máscara de Venturi y no se corrige, no corrige justamente la hipoxemia. Es un shunt. ¿Y en qué vemos esto? TEP, de frente, TEP, tromboembolismo pulmonar. Entonces, ya, mira, a manera de resumen, hemos visto los mecanismos fisiopatológicos por el cual un paciente puede llegar a hacer una insuficiencia respiratoria, ¿no? 1. Una disminución del FiO2. Atmósfera pobre en oxígeno. 2. Una alteración de la ventilación-perfusión. 3. Una hipoventilación, como vengo diciendo. 4. El shunt. 4. El shunt. Y el quinto, una alteración de la difusión, ¿no? Aquí están los 5, miren. Ahí están los 5, miren, en ese cuadrito final. Ya, eso sería todo, doctora. Ya está. Muchas gracias, doctor, por la explicación. Bueno, después vamos a ir viendo las preguntas de sus compañeros, pero está muy bien. ¿Quién sigue? Doctora, buenas noches. ¿Me escucha?
Sí, sí se puede escuchar. Buenas noches, doctor y compañeros. Voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas de la insuficiencia respiratoria aguda. Siguiente, por favor. Bueno, la sintomatología predominante va a corresponder a una enfermedad causal, ya que la insuficiencia respiratoria aguda tiene bastantes etiologías y refiere a lo que es hipoxemia y hipercapnia, ¿no? Como mencionaron mis compañeros, y va a ser algo inespecífica. En el caso de que tenga una hipoxemia leve, no va a producir síntomas, salvo que va a tener una ligera hiperventilación. También, si en el caso se, a- se agrava, ¿no? Va a aparecer síntomas y signos como la cianosis, cefalea, desorientación temporoespacial, disminución de la capacidad intelectual, también va a presentar ansiedad, somnolencia, esturbo o en coma también, ¿no? O también puede presentar taquicardia o hipertensión arterial, también oliguria, ¿no? Siguiente, por favor. Si la hipoxemia se mantiene de forma crónica, puede también producir lo que es la hipertensión pulmonar y también un desarrollo de pulmonar crónico. Y va a haber también lo que es un aumento del gasto cardíaco y va a haber un deterioro de lo que es la función del miocardio, ¿no? También va a haber un trastorno de función renal con tendencia a lo que es la retención del sodio. Un dato importante también es que la cianosis central se descubre en la lengua y va a corresponder a un contenido de hemoglobina que va a ser reducida a 5 gramos por decilitro y se va a presentar con niveles de presión arterial de oxígeno entre lo que es 40 a 50 miligramos de mercurio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la manifestación clínica más importante del paciente con lo que es IRA va a ser la disnea, ¿no? Pero hay que preguntarnos si es que toda persona que tiene disnea va a presentar, o sea, tiene IRA, ¿no? La respuesta en sí no va a ser necesariamente, porque la disnea es una experiencia subjetiva, ¿no? De malestar respiratorio que va a conllevar lo que son sensaciones colectivamente va a ser distinta, es una sensación también variable e intensa, ¿no? O sea, es algo que el paciente va a describir lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que no necesariamente el paciente va a sentir disnea, pero sí va a estar con ira. Por ejemplo, en el caso de que tenga hipoventilación por opioides, ¿no? Y también puede ocurrir en las situaciones contrarias, en las que el paciente puede tener disnea, pero no necesariamente va a tener una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Como por ejemplo en un ataque de pánico. Siguiente, por favor. Bueno, se han descrito dos tipos de fenotipos, uno para cada tipo de insuficiencia respiratoria aguda que puede provocarse, ¿no? Entonces, en el paciente que tenga IRA de predominio con hipoxemia, con lo que se va a presentar va a ser con estas manifestaciones neurológicas que van a ser caracterizadas porque va a presentar ansiedad, convulsiones y eventualmente puede desarrollar también alteraciones del estado mental y confusiones secundarias de lo que es la hipoxemia, ¿no? Puede también presentarse con una activación del sistema nervioso simpático que van a ser evidenciadas por lo que es taquicardia o por diaforesis, o en su efecto, si hay hipoxemia, si es muy severa, ¿no? Puede también desarrollarse una bradicardia o una hipotensión, ya que en estos pacientes va a ser común ver un esfuerzo de lo que es la respiración, ¿no? Entonces, los signos de dificultad respiratorio, como la taquipnea, el uso de los músculos accesorios, la retracción de los espacios intercostales, y en el peor de los casos puede haber una disociación toracoabdominal. Ahora, en el caso de lo que es el fenotipo de pacientes con hipercapnia, los síntomas que van a predominar son de carácter neurológicos,
En este paciente va a presentar lo que es somnolencia, letargo, también asterisis, dificultad para hablar, va a haber una disminución del nivel de conciencia, y todo esto va a ser porque va a haber un acúmulo de lo que es el dióxido de carbono a nivel de la sangre, y va a terminar generando una encefalopatía metabólica. Es por eso que de alguna forma se cree que va a haber un incremento en lo que es la concentración del dióxido de carbono, y va a terminar con una disminución de la producción de glutamato y también con la producción de la acetilcolina, ¿no? Entonces, va a comprometer de esta forma lo que son las señales excitatorias, que le va a permitir al paciente estar alerta y tener tener un control motor adecuado, ¿no? Por otra parte, el incremento del CO2 va a provocar lo que es vasodilatación. Entonces, esta vasodilatación va a ser marcada a nivel periférica y va a llevar que tenga pulsos eh, limítrofes a que tengamos también taquicardia reflejada, y pues en las extremidades van a estar calientes, por lo que va a haber una mayor perfusión secundaria de lo que es la vasodilatación. Siguiente, por favor. En algunas situaciones queda patente la causa que va a producir lo que es la insuficiencia respiratoria, pero en otras es esencial conocer lo que son los antecedentes patológicos del paciente, ¿no? Como si es que tiene alguna enfermedad neuromuscular o alguna enfermedad obstructiva como el EPOC. O también si es que también tenemos que conocer si es que tiene algunos factores de riesgo de distintas patologías que van a estar relacionadas con el sistema respiratorio, y también si es que tiene algunos factores desencadenantes, como por ejemplo si hay aspiración de cuerpos extraños, o si hay un traumatismo torácico, o si hay por inhalación de gases tóxicos, ¿no? Entre otros. Aparte de estos síntomas que ya mencioné, que es por la hipoxemia y por la hipercapnia, va a haber otros síntomas respiratorios, como por ejemplo, va a haber otros síntomas como que, por ejemplo, fiebre, expectoración, dolor torácico, y entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. En lo que existe el examen inicial del físico, se debe valorar lo que es primordialmente los datos, sí, de inestabilidad y de gravedad, como incoordinación tóraco-abdominal, también el uso de musculatura accesoria, si hay pausas de apnea, deterioro de nivel de conciencia, así como también los demás síntomas causados por lo que es la hipoxemia y por hipercapnia, ¿no? Que ya la mencioné. Si la situación lo permite, se debe realizar una exploración física completa con la búsqueda de lo que son los signos en relación con la enfermedad causal, ¿no? Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, doctora. Está muy bien. Bien. ¿Alguien más? Ya. Sí. Continúe, doctora. Sí, buenas noches, doctora, compañeros. Yo les voy a hablar acerca del diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda. Siguiente, por favor. Bien, para esto debemos saber que la diversidad de etiologías que hay o que causan la insuficiencia respiratoria hace que sea muy difícil el que haya un cuadro clínico característico o específico, ¿no? Por lo que el diagnóstico debe abordarse mediante una serie de acciones que ya les voy a explicar en un cuadro al final. Pero lo primero que se hace ante una sospecha clínica de insuficiencia respiratoria, que ya lo habló mi compañera, ¿no? Hay ciertos signos y síntomas que caracterizan una insuficiencia respiratoria. Y bueno, si es que hay esta sintomatología, entonces lo que nosotros debemos hacer es confirmar la existencia de esta mediante una gasometría arterial, ¿no? Esto es lo primero que se hace porque mediante esto se puede valorar la severidad del cuadro, y también
si es que nosotros vemos que es pues leve, moderado, severo, podemos realizar alguna acción para que se dé de manera adecuada la ventilación y oxigenación del paciente, ¿no? Y posteriormente a ello, recién es que nosotros investigamos la etiología que hay detrás de esa insuficiencia respiratoria, ¿no? Y bueno, obviamente todo esto comienza con la anamnesis, ya lo explicó mi compañera también. Es importante conocer, bueno, en muchas ocasiones la causa sí queda clara, o sea, es patente, pero en otras es necesario conocer los antecedentes patológicos, porque el paciente puede tener alguna enfermedad neuromuscular o puede presentar EPOC, ¿no? Y esto conlleve a esa insuficiencia respiratoria, o algún factor de riesgo que presente para desarrollar alguna patología respiratoria también, como por ejemplo el hábito nocivo de fumar, entre otras, o incluso factores desencadenantes del cuadro actual, que puede ser la aspiración de un cuerpo extraño, algún traumatismo torácico o la inhalación de gases tóxicos. Y bueno, aparte de ello, también debemos indagar acerca de los síntomas que nos refiere el paciente y también lo que observamos, ¿no? Que también ya lo explicó mi compañera, los síntomas clásicos de hipoxemia, de hipercapnia, y a esto también agregarle otros síntomas respiratorios que pueden presentarse como expectoración, también dolor torácico, que nos puede también ayudar a diagnosticar correctamente la causa que hay detrás de esa insuficiencia respiratoria. Con respecto a la exploración física, aquí debemos evaluar no solo el aspecto respiratorio, sino también el cardiológico, porque va muy de la mano estos dos, ya que también alguna patología cardíaca puede llevar a esta insuficiencia respiratoria. Y bueno, también debemos ver el tipo de ventilación que presenta el paciente, y los síntomas clásicos, ¿no? Como son el aumento progresivo de la frecuencia respiratoria, la taquicardia, apnea, la respiración paradojal o descoordinación tóraco-abdominal, cianosis central y periférica o periférica, la sudoración profusa, la hipo o hipertensión arterial, el deterioro del nivel de conciencia, entre otros, ¿no? Y también, si es que la situación lo permite, realizar la exploración física completa, ¿no? Para buscar algunos signos, síntomas que puedan ayudarnos con la enfermedad causal. Por ejemplo, en los signos vitales es importante, como ya lo mencioné, revisar si es que el paciente presenta taquicardia, taquipnea, hipertensión leve, ¿no? Incluso si es que el paciente presenta fiebre, hay que sospechar de una infección, ¿no? Entre otras. También la piel, si es que presenta cianosis, sudoración, si es que presenta aleteo nasal o presenta también o tiene mucosas orales secas. En el cuello, si es que utiliza músculos accesorios, ingurgitación yugular, porque esto es frecuente en la insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo. También, si es que el paciente puede presentar desviación de la tráquea, que puede deberse a un trauma o también a un neumotórax a tensión, por ejemplo. También También si es que en los pulmones, por ejemplo, a nivel de los pulmones, si es que se presentan sibilantes o también si es que hay disminución del murmullo vesicular, podríamos sospechar de un asma o de alguna obstrucción en las vías aéreas, o si es que hay ruidos crepitantes, también podríamos sospechar de una neumonía, eh, etcétera, ¿no? A nivel del corazón también, si es que hay un tercer ruido, podríamos sospechar de una insuficiencia ventricular izquierda, o si es que hay soplos, podríamos sospechar de problemas valvulares, también de enfermedades pericárdicas, entre otras. A nivel del abdomen también podríamos ver si es que el paciente presenta hepatomegalia, ascitis, reflujo hepatoyugular, porque esto se ve frecuentemente en la insuficiencia cardíaca congestiva, o si es que presenta la respiración paradojal abdominal,
porque esto puede ser causado por una lesión del nervio frénico o incluso por una lesión de la columna vertebral. En las extremidades, ver si es que hay edema, porque podríamos sospechar de una insuficiencia cardíaca derecha, un cor pulmonale, los dedos en palillo de tambor también, porque podemos sospechar de POC, de bronquiectasias. Y el estado mental también es importante porque en la insuficiencia respiratoria inicial se presenta agitación, inquietud, pero si es que el paciente presenta hipoxemia y también hipercapnia, el paciente puede ser como que somnoliento, ¿no? Siguiente. Ahora, con respecto a los exámenes auxiliares, como ya les había mencionado al principio, lo más importante que se debe realizar aquí es la gasometría arterial. Aparte que también se le debe colocar un pulsioxímetro para el seguimiento y tomar una placa de rayos X del tórax, ¿no? En eso básicamente consiste el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Claro que se añaden otros exámenes, pero estos son los principales, ¿no? En primer lugar, la gasometría arterial, porque esta nos va a proporcionar datos para clasificar esta insuficiencia respiratoria y también saber cómo manejar el tratamiento. Y esta se debe realizar en condiciones basales del paciente. Si es que se le administra oxígeno, se debe indicar siempre la fracción inspirada de oxígeno que se le suministra. Y bueno, con los datos que se obtienen a través de esta gasometría, podemos ver si es que el paciente presenta insuficiencia respiratoria con hipercapnia o no, si es que está en un cuadro agudo o crónico agudizado incluso. Y también se utiliza el cálculo del gradiente alveolar arterial para apoyar la búsqueda del mecanismo que lo produce. Y como les había mencionado también, el pulsioxímetro. Este más que nada se va a utilizar para monitorizar la respuesta al tratamiento, porque muchas veces no nos ayuda, no es muy fiable, por ejemplo, en casos de anemia severa o hipoperfusión, hipotermia. Aparte que este no nos ofrece datos sobre los niveles de CO2, ¿no? Entonces, más que nada es para monitorizar la respuesta al tratamiento, pero lo básico sí es gasometría arterial. También está lo que es la radiografía de tórax, porque gracias a esta nos vamos a ayudar para identificar las patologías tanto de la pared, de la pleura, como el parenquima pulmonar. Y este nos va a ayudar para el diagnóstico de la causa que desencadena esta insuficiencia respiratoria, ¿no? Puede ser que sea un neumotórax, un derrame pleural o haya una fractura costal. O incluso también nos puede ayudar a la patología subyacente, ¿no? La enfermedad de base, diagnosticarla, eh, entre otras. Siguiente, por favor. Y ya, bueno, otros exámenes, obviamente, paralelamente a eso también se puede realizar lo que es el hemograma, porque, por ejemplo, si es que el paciente presenta anemia, esto podría empeorar la hipoxemia, ¿no? Entonces es importante también conocer el estado general de salud del paciente. También, por ejemplo, si es que el paciente presenta policitemia, puede sugerirnos una hipoxemia crónica, o si es que hay leucocitosis, nos puede indicar alguna infección, o si es que hay o si es que el paciente presenta trombocitopenia, puede que presente una sepsis severa, ¿no? Porque es clásico que se presente allí. También los exámenes bioquímicos, ¿no? Creatinina y urea, porque la falla renal con uremia también puede ser una causa de insuficiencia respiratoria. También los electrolitos, porque una hipocalemia severa puede causar falla muscular y también insuficiencia respiratoria. Los exámenes bacteriológicos son importantes para identificar si es que hay alguna infección presente en el paciente, ¿no? Para eso se realizan cultivos de esputo, puede ser un aspirado traqueal, o también cultivos de sangre, de orina o fluidos corporales, examinar el líquido pleural, por ejemplo, si es que sospechamos de algún derrame.
También la tomografía de tórax para identificar con mayor precisión lo que sospechamos en la radiografía. También un electrocardiograma, porque esta nos puede orientar hacia ciertas patologías cardíacas, ¿no? Si es que hay arritmias, isquemia, entre otras. Y la ecocardiografía también para evaluar la función cardiovascular, y la gammagrafía de ventilación-perfusión para ver si es que hay, o si es que tenemos sospechas de un tromboembolismo pulmonar. Bueno, estos exámenes van a ser más que nada de acuerdo a lo que sospechemos que el paciente puede estar presentando y que cause esta insuficiencia respiratoria, ¿no? Siguiente. Y bueno, aquí vemos un algoritmo, un cuadro que presenta el algoritmo diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda. Como vemos allí, en primer lugar, vamos a tener los criterios clínicos, ya los mencioné, los signos y síntomas clásicos de insuficiencia respiratoria. Y bueno, de acuerdo a esto, lo primero que debemos hacer es pedir un examen de gases arteriales, ¿no? Si es que la presión arterial de oxígeno es mayor a 60, pues debemos buscar otros diagnósticos, ¿no? Porque puede que no sea una insuficiencia respiratoria a pesar de la sintomatología. Pero si es que la presión arterial de oxígeno es menor a 60, bueno, ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Y esa puede presentarse con hipercapnia o no. Si es que en caso la presión arterial de CO2 es alta, o sea, hay presencia de hipercapnia, debemos asegurarnos con la gradiente alveolar arterial de oxígeno para ver si es que es anormal o normal, como mi compañero ya lo explicó. Esta puede orientarnos acerca de diversas etiologías, ¿no? Por ejemplo, si es que es normal, esta gradiente puede que sea un problema a nivel de la depresión, puede que sea un problema a nivel del centro respiratorio, ¿no? Puede que haya una depresión a nivel de este centro, o una enfermedad neuromuscular, también una obstrucción de la vía aérea superior, y si es que es anormal, también hay otras patologías, ¿no? Pero en todo caso, siempre debemos orientarnos también con ayuda de la radiografía de tórax, ¿no? Esta nos va a dar diversos patrones que podríamos sospechar de estas etiologías. Por ejemplo, si es que hay opacidades localizadas, podríamos sospechar de una neumonía, de una atelectasia, de un infarto pulmonar, de alguna hemorragia. Si es que son difusas, podríamos sospechar de un edema agudo de pulmón, de una bronconeumonía, de una inhalación de gases tóxicos. Si es que vemos que hay una afectación extrapulmonar, podríamos sospechar de un derrame pleural, de hemorragias también, de una rotura diafragmática, etc. Siguiente. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Las causas que pueden ocasionar esto, ¿no? Si es que hay insuficiencia respiratoria aguda con aumento de CO2 o hipercápnica, esto se puede deber a un EPOC, a un asma, a un EPI, a drogas también, opiáceos, ansiolíticos, o también a enfermedades neuromusculares, como el síndrome de Guillain-Barré, una lesión a nivel del nervio frénico, también a enfermedades metabólicas o musculoesqueléticas, o un síndrome de obesidad y hipoventilación, ¿no? Y en cambio, cuando la insuficiencia respiratoria aguda solo es con descenso de la disminución de la presión arterial de oxígeno, o sea, cuando es menor a 60, pero sin presencia de hipercapnia, esto puede deberse a un síndrome de diestrés respiratorio agudo, una lesión pulmonar aguda, neumonía, un tromboembolismo pulmonar, atelectasia, edema pulmonar, contusión pulmonar o enfermedades de colágeno como el lupus eritematoso sistémico. Pero como vimos, ya son diversas las etiologías. Va a depender mucho de la clínica del paciente y también de los exámenes que se le practiquen, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, doctores. ¿Van a responder ahí alguien más? Ya no, ¿verdad? ¿Sí quedaron ahí las diapositivas o falta? Ah, ya. Falta uno. Gracias, doctora.
Continúe, por favor. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien, doctora? Se escucha un poco lejano. A ver. Ahora, doctora, ¿mejor o está igual? Sí, mejor, yo escucho mejor. Ya, doctora, entonces voy a empezar con la parte final del tema, que se refiere que tiene que como tema el tratamiento y el pronóstico de la insuficiencia respiratoria aguda. Lo primero que vamos a ver es con respecto al tratamiento. Como ya explicaron anteriormente mis compañeros, nosotros después de hacer un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, ya sea con una gasometría o con alguno de los algoritmos que ya se explicó anteriormente, lo siguiente que se tiene que hacer es tratar al paciente, ¿no? Y para el tratamiento del paciente se tienen que llegar a tener 5 puntos muy importantes que se tienen que tratar sí o sí. Uno de los puntos es con respecto a garantizar la oxigenación del paciente, que esto se va a dar por medio de la oxigenoterapia. Lo otro es garantizar la ventilación alveolar. Eso quiere decir que haya un buen intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos. Lo siguiente es el tratamiento etiológico de la insuficiencia respiratoria, es decir, que tenemos que llegar a tratar la etiología, la causa, ¿no? Que por ejemplo veamos que se trata de un asma, aplicarle o darle broncodilatadores, o si es que se trata por ejemplo de una neumonía, administrarle antibioticoterapias. Lo cuarto es llegar a prevenir las complicaciones que se pueden llegar a complicar la sintomatología, que por ejemplo podemos ver aquí las infecciones intrahospitalarias. Y lo quinto, tratar también la agitación, la fiebre, el dolor, la hipotensión y así también como la anemia. Lo primero que vamos a llegar a ver es con respecto a la oxigenoterapia. Recordemos que lo primero que tenemos que tratar es garantizar la oxigenación del paciente y ello se va a hacer con la oxigenoterapia. La oxigenoterapia, recordemos que es la administración de oxígeno a concentraciones superiores a las concentraciones superiores a las del aire ambiental, el cual se encuentra en un 21%. En la insuficiencia respiratoria, la administración de oxígeno va a ser indicada siempre, sí o sí. O sea, nosotros al ver un paciente que viene con una insuficiencia respiratoria, lo primero que se tiene que llegar a administrar es el oxígeno. Porque recordemos que como ya mencionó en la definición mi compañera, esta insuficiencia va a ser la presencia del PO2 menor a 60 milímetros por mercurio y por ello se tiene que llegar a administrar oxígeno para poder aumentar este PO2 en la sangre arterial. Y para eso se va a llegar a tener diferentes dispositivos para la administración de este oxígeno. Primero vamos a tener el bajo flujo y el alto flujo. Nosotros al poder escuchar estas terminologías bajo flujo podríamos equivocarnos, ¿no? Que se trata de, en bajo flujo se va a llegar a administrar bajas concentraciones de oxígeno y en alto flujo altas concentraciones de oxígeno, cuando no se trata de eso. En el bajo flujo se van a llegar a utilizar dispositivos de concentraciones variables y en el alto flujo dispositivos de concentraciones fijas. Aquí en el bajo flujo podemos encontrar la cánula nasal, la mascarilla de concentración media o también la mascarilla de concentración alta. Aquí se va a llegar a administrar oxígeno a flujos inferiores a los requeridos inspiratorios del paciente. El oxígeno que va a llegar a respirar va a ser tanto el oxígeno del ambiente como el oxígeno suplementario que se está llegando a administrar. El FiO2 va a llegar a depender del patrón del ventilatorio del paciente. Esto quiere decir que si el paciente está hiperventilando o está respirando por la nariz o por la boca, ellos se va a llegar a llamar, es por ello que se va a llegar a denominar que tiene una concentración variable de oxígeno, porque la FiO2 no va a ser constante o exacta, es básicamente aproximada. En la parte del alto flujo, vamos a ver que vamos a encontrar la más conocida, la válvula de Venturi.
También vemos la válvula de Venturi de concentración regulable. Como ya mencioné, esto se va a llegar a tratar de dispositivos de concentración fija, a los cuales se va a llegar a administrar oxígeno a flujos que van a llegar a cubrir la totalidad de los requerimientos inspiratorios del paciente, en el cual se van a llegar a mezclar tanto el aire y el oxígeno, pero mediante el efecto Venturi. El CO2 no depende del patrón ventilatorio del paciente, o sea, por más que el paciente esté hiperventilando, esté respirando por la nariz o por la boca, el CO2 que se le va a llegar a administrar va a ser constante y va a ser exacta a la vez, a comparación del otro. Con respecto a los dispositivos de bajo flujo, vamos a ver la cánula nasal. En esta cánula nasal, como vemos en la imagen, es un tubito que va a llegar directamente hacia las fosas nasales, ¿no? Este tubito, por este tubo se va a llegar a administrar el oxígeno que va a llegar a esta cavidad, a esta parte anatómica que es la nasofaringe. Y no solo va a llegar el oxígeno que se está administrando, también va a llegar el paciente también va a llegar a inspirar el aire del medio ambiente. Es por eso que en el dispositivo de bajo flujo, el paciente va a llegar a inspirar tanto el oxígeno que se le está administrando y el aire del medio ambiente. Y esto se va a llegar a almacenar en esta parte anatómica que posteriormente va a llegar a pasar a las vías respiratorias inferiores, ¿no? Las ventajas que se tiene es que es cómoda para el paciente. Como vemos, la parte de la boca no está cubierta, por lo que el paciente le permite comer, hablar y hacer otras actividades. Permite flujos de 1 a 5 litros por minuto, con concentraciones de oxígeno aproximada de 24 a 40%. El único requisito que se tiene para que se use esta cánula nasal es que la vía aérea se encuentre libre de obstrucción. Esta parte de acá se tiene que encontrar, por ejemplo, no se tienen que encontrar pólipos o no se tienen que encontrar congestionada, ¿no? Habrá una congestión y el paciente no va a poder respirar por la nariz, sino va a llegar a respirar por la nariz. No va a poder respirar por la nariz, sino va a respirar por la boca. Cuando nosotros administremos, por ejemplo, un flujo de 2 litros por minuto, el paciente cuando va a tener estas obstrucciones no va a llegar a recibir un CO2 de 0.28, ¿no? Porque todo el oxígeno que se está llegando a administrar por la cánula no va a llegar a las vías respiratorias inferiores. Es por ello que el CO2 administrado por este dispositivo de bajo flujo es exacto, sino un aproximado dependiendo del patrón ventilatorio que tiene el paciente, ¿no? Lo que vamos a ver es la mascarilla simple. Esto se va a llegar a usar básicamente cuando no conviene usar las fosas nasales debido a una obstrucción o cuando se requiere concentraciones de oxígeno superiores a las cánulas nasales, ¿no? Como vemos aquí en este cuadrito, las mascarillas simples van a llegar por mascarilla simple se van a llegar a administrar flujos de hasta 5-8 litros y también unas concentraciones altas de CO2. Como vemos aquí en la imagen, esta mascarilla simple va a llegar a cubrir tanto la nariz y la boca, ¿no?, del paciente. Por lo tanto, va a ser, las desventajas que tiene esta mascarilla es que es ajustada y no es cómoda para el paciente. Necesariamente tiene que ser ajustada porque si existe una fuga del oxígeno por esta zona de acá, que está muy cercana al ojo, puede llegar a producir una irritación de la mucosa conjuntival o de las lesiones oculares. La otra desventaja es que no permite comer y beber. Como vemos, está tanto tapada o cubierta la parte de la nariz y la boca, y permite flujos de 5-8 litros por minuto y las concentraciones de oxígeno de aproximadamente 40-60%, ¿no? ¿Cómo es que funciona esta mascarilla simple? Vamos a ver que por la parte de acá se va a llegar a administrar el oxígeno, la cual se va a llegar a acumular en esta cámara en esta parte de la mascarilla, ¿no? Pero no solo se va a llegar a llenar con la parte del oxígeno, sino también por estas aberturas va a llegar a entrar el aire ambiental. Entonces el paciente, ¿qué es lo que va a llegar a inspirar? Va a llegar a inspirar tanto el oxígeno que se está administrando y también el aire ambiental. Y al momento de exhalar, el paciente va a llegar a liberar el CO2, el cual se va a llegar a liberar por estas ranuras que está aquí, ¿no?
La otra, con respecto a lo que vamos a ver es con respecto a las mascarillas de reservorio de oxígeno, que también son denominadas las mascarillas de alta concentración de oxígeno. Alta concentración de oxígeno. Esto básicamente se va a llegar a utilizar en pacientes que requieren altas concentraciones de oxígeno, los cuales se van a llegar a tratar de pacientes críticos e inestables con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. Y también no se tiene que utilizar en casos de insuficiencia respiratoria crónica hipercápnica. Vamos a ver que este dispositivo se trata de una mascarilla a la cual va a estar adherida a esta bolsita o esta funda que va a llegar a funcionar como el reservorio del oxígeno. Y cuando se utiliza en pacientes críticos, suele ser un preludio para una intubación. O sea, cuando nosotros veamos a un paciente con esta mascarilla de reservorio de oxígeno, es muy probable que el diagnóstico de este paciente esté muy grave o que tenga una hipoxemia bastante marcada, ¿no? Entre los tipos vamos a ver que existen dos, una de reinhalación parcial y una de no reinhalación, que es la más usada, que posteriormente voy a pasar a explicar. Y esta mascarilla permite flujos de 15 litros por minuto y teóricamente permite concentraciones de oxígeno de hasta 100%, ¿no? Y en otras literaturas menciona que también puede haber concentraciones de oxígeno de 90 o de 80%. En condiciones ideales, el paciente no respira aire ambiental, es decir, va a llegar a respirar aire puro, el cual va a llegar a tener concentraciones cercanas al 100%. Y el otro, como mencioné, ¿no? Esta mascarilla de reservorio tiene dos tipos, uno que es de reinhalación parcial y otro es que la que no es de no reinhalación. Vamos a ver esta mascarilla de no reinhalación con la bolsa de reservorio de oxígeno. ¿Cómo es que funciona esta, no? A diferencia de las otras. Vamos a ver que por este tubito va a llegar a entrar el oxígeno que nosotros estamos administrando, que posteriormente se va a llegar a almacenar en esta bolsa, ¿no? Entonces vamos a ver que acá va a haber una acumulación del oxígeno. Y cuando el paciente inhala, se va a llegar a activar este tubito, esta tubería que está acá, y el oxígeno de acá va a pasar a la cámara, a la mascarilla, ¿no? Este espacio. Y el paciente cuando va a inhalar solamente este oxígeno que se le está administrando. Y el paciente cuando va a exhalar, va a llegar a liberar el CO2, los cuales se va a llegar a perder o a salir por medio de estas dos válvulas que son unidireccionales, que solamente se van a abrir cuando el paciente va a llegar a exhalar. ¿Y qué pasa con el aire ambiental? Este aire que se encuentra en el ambiente no va a llegar a ingresar tanto por las vías nasales o por la parte de la mandíbula cuando está bien colocada esta mascarilla, ¿no? Entonces eso quiere decir que el paciente va a llegar a inhalar oxígeno puro, porque no se está mezclando ni con el oxígeno ni con el aire ambiental. Como vemos, esta mascarilla de no inhalación va a llegar a permitir flujos de 6 a 15 litros por minuto y también un FiO2 que puede ir desde el 60% hasta el 100%, ¿no? Prácticamente aire puro, como se dice. Las desventajas es que esta mascarilla es incómoda, que no permite comer ni beber, el riesgo de aspiración, tiene un riesgo de aspiración de vómito, un buen tratamiento a corto plazo dentro de las 24 horas y proporciona altas concentraciones de oxígeno sin la necesidad de intubación, ¿no? Pero recordemos que no se debe usar por más de 24 horas, ya que si el paciente no llega a mejorar con esta mascarilla, es muy probable que el siguiente paso que se le tiene que hacer es una intubación endotraqueal. Por último, vamos a ver el dispositivo de Venturi, que es una parte que va a llegar a pertenecer a los dispositivos de alto flujo, ¿no? Vamos a ver que vamos a encontrar dos tipos, una que es de válvula de concentración de oxígeno regulable. Acá está la parte donde se va a llegar a regular tanto la concentración y el flujo, y las válvulas individuales que dependiendo del color que se le ponga al paciente va a ser la administración del FiO2. Esta mascarilla de Venturi es la más conocida o la más utilizada en la parte de los dispositivos de alto flujo, ¿no?
Es un sistema que permite administrar una concentración exacta de oxígeno, proporciona niveles de FiO2 de 0.24 a 0.6, es decir, en concentraciones de 24 a 60%. La FiO2 administrada va a ser independiente al patrón ventilatorio del paciente. O sea, por más que el paciente esté hiperventilando o esté respirando por la nariz o por la boca, el FiO2 que va a llegar a recibir va a ser la que nosotros lleguemos a fijar desde el inicio. ¿Por qué? Porque estas mascarillas contienen válvulas que producen el efecto Venturi, que va a ser explicado por el principio de Bernoulli. Otro mecanismo que tenemos que regular en los pacientes con insuficiencia respiratoria es poder garantizar la ventilación alveolar. Esto está relacionado con la ventilación. Recordemos que la ventilación es el volumen de aire que alcanza los alvéolos en un minuto y el cual va a llegar a participar en el intercambio gaseoso. Es importante poder recordar esto porque no serviría de nada administrar oxígeno a un paciente, por ejemplo, que se encuentre en un paro respiratorio, ¿no? Como no está respirando, ese oxígeno no va a llegar a los alvéolos y no va a participar en el intercambio gaseoso. Entonces, si tenemos a un paciente que no respira bien, como podemos garantizar la ventilación alveolar. Entre los distintos dispositivos vamos a ver que primero vamos a encontrar el AMBU, aunque esto solo es transitorio ya que la mayoría de los pacientes necesitará una ventilación mecánica, ¿no? Y este tipo de ventilación mecánica vamos a encontrar dos, tanto la ventilación mecánica no invasiva y la ventilación mecánica invasiva. En la ventilación mecánica no invasiva se va a llegar a utilizar una mascarilla, como se muestra en el gráfico, ajustada en la cara del paciente para que no haya fuga del aire. Y ya en la ventilación mecánica invasiva, el cual va a ser necesaria la intubación para que se pueda llegar a realizar la ventilación. Vamos a ver la ventilación mecánica no invasiva. Para esto se va a llegar a ver tres formas, o se denomina tres interfaces, en la cual la primera es la interfase oronasal, en la cual va a ser, se le va a llegar a cubrir tanto la parte de la nariz y la parte de la boca del paciente. Y la otra interfaz es el interfaz facial total, que se cubre totalmente la cara. Y el otro, el interfaz de Helmet, que va a llegar a cubrir tanto la cabeza y parte del cuello, ¿no? Para la utilización de esta ventilación mecánica no invasiva van a llegar a existir ciertas indicaciones o ciertos criterios de acuerdo a la ATS, que se va a llegar a utilizar necesariamente esta ventilación de acuerdo a ciertos criterios clínicos, los cuales van a tener una evidencia, una certeza de evidencia desde lo alto, que es con 4 cruces, hasta lo más bajo, que es de una cruz. Dentro de todas estas características clínicas, lo que tenemos que resaltar van a ser estas de acá. Específicamente la hipercapnia por exacerbación de POC y también el edema pulmonar cardiogénico. Cuando nosotros veamos que nuestros pacientes lo hayamos diagnosticado con estas patologías, inmediatamente se les tiene que hacer una ventilación mecánica no invasiva. Lo otro también es con respecto a los pacientes que vienen con insuficiencia respiratoria aguda en inmunocomprometidos, ya que en este grupo de pacientes la ventilación mecánica no invasiva tiene menor riesgo de producir una neumonía asociado a estos respiradores. Lo otro también es la insuficiencia respiratoria postoperatoria, ya que muchos de estos pacientes van a llegar a presentar dolor después de las cirugías. Y como sabemos, los pacientes que presentan este dolor no respiran bien y incluso puede llegar a producirse el colapso de los alvéolos. Y los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda en los cuidados paliativos. Esto más que nada en pacientes oncológicos en la etapa terminal que no se beneficiarían con una intubación endotraqueal o una ventilación mecánica invasiva. Dentro de esto tenemos que recordar, así como les mencioné, estos dos criterios clínicos que va a ser muy importante para iniciar una ventilación mecánica no invasiva. El otro es la ventilación mecánica invasiva, que tiene como definición es el suministro de la presión positiva a los pulmones a través de un tubo endotraqueal o de la traqueotomía. De esta manera se administra una mezcla de aire que envía de una forma forzada a las vías respiratorias
y luego fluye a los alvéolos para mejorar el intercambio gaseoso. Para esto va a llegar a existir ciertas indicaciones, como por ejemplo en pacientes con paro cardíaco o respiratorio, en los pacientes con acidosis respiratoria aguda severa, pacientes, por ejemplo, que se encuentran en coma o pacientes convulsionando que tengan un pH menor a 7.1 o con un PCO2 mayor al 92 milímetros por mercurio. También se está indicado para una hipoxemia refractaria. Esta hipoxemia refractaria se va a llegar a ver cuando el PO2 es menor a 55 milímetros por mercurio, pese a que ya se haya administrado anteriormente una oxigenoterapia o una ventilación mecánica no invasiva. También tenemos que evaluar el estado mental severo deprimido, aquellos pacientes que tengan una escala de Glasgow menor a 8, incapacidad de poder eliminar sus secreciones respiratorias y también pacientes que tienen taquipnia o bradipnia con fatiga respiratoria o pario inminente. Básicamente esto se refiere a pacientes que tengan una frecuencia respiratoria aumentada o disminuida y que además tienen un tiraje intercostal. Podemos ver también el aleteo nasal y la presencia de la cianosis. Ahora, el otro punto a tratar es con respecto al tratamiento etiológico. Como sabemos, en todos los pacientes con insuficiencia respiratoria, siempre lo primero que se tiene que llegar a tratar va a ser la causa. Recordemos, como ya se mencionó, que existen muchas causas para la insuficiencia respiratoria, tanto hipoxémica como las insuficiencias respiratorias hipercámicas. Entonces, imaginemos, por ejemplo, que tengamos a nuestro paciente con un edema pulmonar cardiogénico, que ya está con oxigenoterapia o con ventilación mecánica invasiva. En este caso también se debe llegar a tratar la insuficiencia cardíaca. El paciente tendría que tomar, por ejemplo, unas yecas o un ARA2 o beta bloqueadores, o poder también así iniciar con diuréticos para poder disminuir esta congestión pulmonar. O también podemos ver pacientes con un derrame pleural o neumotoras. Aparte de la administración del oxígeno, vamos a tener que colocar un tubo a nivel del tórax, ¿no? O también pacientes que presentan una neumonía para poder así iniciar una antibióticoterapia. Es por eso que existen muchas etiologías y estas también se tienen que llegar a tratar. Vamos a ver también que se tienen que tratar algunos factores adicionales muy importantes. Como ya se mencionó, el dolor es uno de estos factores importantes. ¿Por qué? Porque el paciente con dolor, recordemos que no va a llegar a respirar bien. Generalmente va a llegar a tener respiraciones cortas y rápidas y esto puede llegar a ocasionar que los alvéolos se cierren. Y el tratamiento se le tiene que llegar a administrar, por ejemplo, unos analgésicos adecuados. Lo otro también que se tiene que llegar a tratar es la agitación, sobre todo en aquellos pacientes que son ansiosos, ya que estos pacientes tampoco respiran bien y suelen estar muy taquipnios. La otra también importante que se mencionó, es por ello también que se saca el hemograma, es con respecto a la anemia. Si tuviéramos un paciente con insuficiencia respiratoria, es importante tener en cuenta porque gran parte del oxígeno, como sabemos, se va a llegar a transportar por la sangre dentro de los glóbulos rojos y estos unidos a la hemoglobina. Entonces, en un paciente con insuficiencia respiratoria que tiene un PO2 disminuida, si está anémico va a tener un problema adicional, en este caso con el transporte del oxígeno hacia los tejidos. La otra consideración es también con respecto a la fiebre. Tenemos que tratar la fiebre ya que en presencia de esta el cuerpo va a llegar a consumir más oxígeno y aumenta la producción del CO2. Es decir, el paciente con insuficiencia respiratoria, si no tratamos la fiebre, va a llegar a empeorar tanto la hipoxemia y la hipercapnia. Y por último, tratar también la hipotensión, porque el paciente con insuficiencia respiratoria aguda tiene un PO2 bajo y si esto se le suma una presión arterial baja, los tejidos, aparte de estar mal oxigenados, van a estar mal perfundidos y puede llegar a una hipoxemia tisular significativa. Para esto tenemos que llegar a administrar volúmenes, por ejemplo, con soluciones cristaloides o con hemoderivados,
y también con drogas vasoactivas. Eso con respecto a los tratamientos, y por último vamos a ver lo que se trata con respecto a los pronósticos. Si los pacientes que no tienen un tratamiento inmediato, muchos de estos pacientes van a llegar a llegar hasta la muerte, ¿no? Pero sin embargo, con un tratamiento adecuado, como ya se mencionó anteriormente, alrededor del 60 y el 75% de las personas con insuficiencia respiratoria aguda van a llegar a sobrevivir. Las personas que responden con rapidez a este tratamiento no suelen llegar a tener anomalías pulmonares a largo plazo, en comparación a las personas cuyo tratamiento requirió de un periodo prolongado con un ventilador, por ejemplo, son más propensas a desarrollar unas fibrosis pulmonares. Estas fibrosis pulmonares pueden disminuir pocos meses después de ser tratada con un ventilador, ¿no? Pero si esta fibrosis es extensa, puede llegar a deteriorar la función pulmonar permanente, de tal modo que puede llegar a alterar las actividades cotidianas que va a llegar a tener el paciente. Muchas de estas personas pierden mucho peso y masa muscular durante la enfermedad. Es por ello que es importante la rehabilitación en el hospital, puede llegar a ayudarles a recuperar la fuerza y su independencia, ¿no? Eso sería todo, doctora, con la parte del tratamiento y pronóstico. Gracias, doctora. Buenas explicaciones han dado. A ver, preguntas de los compañeros. Creo que ahí acabaron las exposiciones, ¿no? Sí, doctora, con eso terminamos. Gracias. Preguntas. Porque insuficiencia respiratoria aguda, o sea, es el pan de cada día de la emergencia, no solo por enfermedades respiratorias, sino por extrapulmonares, ¿no? ¿No tienen preguntas? ¿Ha quedado claro? A ver, ¿cómo diagnostico una insuficiencia respiratoria aguda? Aparte de la clínica del paciente, que dependiendo de la enfermedad de fondo, va a estar seguramente llegando a la emergencia con taquipnea, tirajes, hasta cianosis, o de sus síntomas que solía tener la disnea, va a haber un empeoramiento, ¿no? O se van a agregar otros síntomas. Yo quiero diagnosticarlo, ¿cómo hago? A ver, los del público, que no sean los expositores, los que han estado escuchando la teoría, por favor. ¿Cómo hago el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria aguda? ¿Cómo hago el diagnóstico? Los niveles de oxígeno, doctora, la clínica del paciente, y si tenemos un estudio de imagen también podríamos usarlo. Ya. Pero una insuficiencia, acuérdense de una insuficiencia respiratoria es bien específico, ¿no? Yo tengo que ver el PO2 que sea menos de 60 y eso lo voy a ver en una gasometría. Y una gasometría cumpliendo los parámetros que se mencionaron, ¿no? Es un paciente que está en reposo, es un paciente que está a nivel del mar, no tiene oxígeno suplementario. Y si es el PO2 menos de 60, es una insuficiencia respiratoria. Y esto puede variar, este parámetro puede variar si el paciente tiene oxígeno, si el paciente está en altura o ha corrido. Entonces es por eso que estos criterios de reposo, nivel del mar o sin oxígeno son importantes, ¿no? Cuando tomen una gasometría arterial, siempre tienen que poner a cuánto de FiO2 está tomando esta gasometría. Entonces la insuficiencia respiratoria aguda, ¿por qué aguda? Primero porque se ha dado en horas. El paciente no ha tenido tiempo de adaptarse.
porque ya tenemos una insuficiencia respiratoria que es crónica, que ustedes le toman un AGA al paciente y va a tener menos de 60 de presión de parcial de oxígeno, pero el paciente va a estar tranquilo. Porque va a decir, ah, sí, pero estoy tranquilo, hago mis cosas, porque ya tuvo tiempo de adaptarse. En cambio, en la aguda no. Por eso es aparatoso. Y las causas son varias, ya dijeron, en la gasometría primero veo que hay o hay una hipoxemia o hay una insuficiencia respiratoria, no sé. Luego puedo ir a ver si se acompaña o no de elevación del PCO2, ¿no? Si hay hipercapnia o no. Cuando tengo hipercapnia, puedo pensar en que mi paciente tiene algún problema con la hipoventilación. A lo mejor su problema no es intratorácico, sino extrapulmonar. Ya mencionaron, de repente es porque tiene, no sé, se intoxicó con benzodiazepinas, porque tiene un TEC y ha tenido un problema en el centro respiratorio, porque tiene una enfermedad neuromuscular, no lo sé. Pero a lo mejor este paciente tiene una insuficiencia respiratoria, un PCO2 también elevado, pero tiene una enfermedad de fondo, como un EPOC, como un asma, como una bronquiectasia, ¿no? Son pacientes que pueden retener CO2. Por otro lado, tengo una insuficiencia respiratoria, que el PCO2 es normal, pues pienso en condiciones de parénquima, por ejemplo, neumonía a la cabeza, ¿no? También puedo pensar en TEP, por ejemplo. También podría pensar en un EPOC, un asma o una bronquiectasia, condiciones obstructivas, pero que no están tan avanzadas como para dar una hipercapnia. Entonces, me voy orientando. Veo mi gradiente alveolo arterial. Si está elevada, más de 10, pienso, probablemente este paciente tiene insuficiencia respiratoria, pero por problemas pulmonares, ¿no? Probablemente sea más de pulmón. Pero una vez más, les digo, estos son exámenes auxiliares. Lo que les va a mandar es la anamnesis y la clínica del paciente. Eso siempre lo tienen que recordar. La insuficiencia respiratoria, ya lo explicó el doctor, tienen varios mecanismos. Explicó los 5 mecanismos más, más reconocidos, los típicos, ¿no? Estos mecanismos se pueden superponer. Un paciente puede tener no un mecanismo, sino 2 o 3, ¿ya? Lo otro importante es que van a encontrar también ya insuficiencia respiratoria aguda, que le dicen la parcial. ¿A qué se refiere? Es cuando el CO2, la presión parcial del oxígeno, está alterada, pero el dióxido de carbono está normal. Y global es cuando ambos ya están alterados, ¿ya? Esa es otra manera que se pueden referir a la insuficiencia respiratoria, como parcial y global. Les digo para que no vayan a decir que era global, que era parcial. ¿Ya? Eso es bien importante. Lo otro, a ver, preguntas. Yo creo que el tratamiento base, como lo dijo ya la doctora, es darle oxígeno al paciente. Está en insuficiencia respiratoria, tienes que darle oxígeno. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal es una insuficiencia respiratoria, pero por un shunt? No le doy oxígeno. No, o sea, no va a resolverlo, ¿no? Pero tengo que irle dando oxígeno al paciente, ¿no? Y voy resolviendo la causa de fondo, que pues no sé, puede ser un ARTS, puede ser una telectasia, pueden ser muchas cosas, pero tengo que irle dando oxígeno. No va a haber respuesta, pero tengo que irlo ayudando con algo al paciente hasta averiguar qué es lo que causó la insuficiencia respiratoria. ¿Qué otra cosa? Los dispositivos que la doctora ya explicó, muy bien explicados, fueron los dispositivos de oxígeno. Tenemos los más sencillos, que es las cánulas binasales, que ustedes ya las conocen, las bigoteras, las gafas nasales, que bien le dicen. Pueden darte hasta un flujo de 5 litros por minuto máximo, más no. ¿Ya? Y esto puede equivaler a un 40% del FiO2. Después me pueden seguir las máscaras de Venturi, me pueden seguir las máscaras de reservorio. Y todo esto
yo le puedo dar a un paciente que está consciente, que me colabora, que veo que no está tan cansado. Pero si yo le estoy dando y veo que el paciente empieza a dormirse, veo que el paciente ya no tiene tiraje, sino empieza a disminuir su frecuencia respiratoria, le tomo una gasometría y ya sale que el dióxido de carbono ha aumentado, es decir, que ya no le puede sacar bien, este paciente va a tener que irse a una ventilación mecánica, ¿ya? Estos pacientes van a ventilación mecánica. Le ponen el tubo endotraqueal y van a la ventilación mecánica. También hablaron algo de ventilación no invasiva. Ventilación no invasiva es en aquel paciente que todavía está consciente, que necesita más flujo de oxígeno, pero está consciente y colabora y no está tan cansado. Pero un paciente que ya está con trastorno del sensorio, un paciente que se ha aspirado porque vomitó y de pronto hubo una insuficiencia respiratoria porque el vómito fue al pulmón, entonces este paciente también debe ser intubado. Pacientes con TEC, insuficiencia respiratoria, deberían estar intubados. Entonces, diagnosticar la insuficiencia respiratoria es bien, bien importante porque de ahí puedo ver qué ha causado eso, ¿no? Y darle un buen tratamiento. Bien. Entonces, acuérdense, insuficiencia respiratoria, tengo que tener una gasometría. Si por último no tengo la gasometría, al inicio ya dijeron, mínimo un oxímetro o su saturómetro. Ahorita todo el mundo tiene un saturómetro. Yo le tomo el saturómetro en el dedo del paciente, que es un dedo, primero que no tiene que tener esmalte, que tiene que tener calorcito, no puede ser un dedo helado tampoco, ¿no? Si hay signos de hipoperfusión y le pongo el saturómetro, no me va a ayudar. Bueno, le pongo el saturómetro y es de 90%, entonces eso es un equivalente casi a un 60 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, arteria. Entonces con eso ya digo, no, seguro que hay insuficiencia respiratoria, entonces lo puedo mandar rápidamente a la emergencia. Bien, doctores, preguntas de insuficiencia respiratoria. Doctora, una consulta. Entiendo que la neumonía también nos puede generar una insuficiencia respiratoria, pero esta tiene una evolución, ¿no? Evoluciona de acuerdo a un empeoramiento de este. Entonces, ¿cómo evolucionaría su insuficiencia respiratoria? A diferencia de una atelectasia, ¿no? Podríamos decir que la atelectasia se puede quedar ahí, pero la insuficiencia respiratoria por una neumonía, supongo que tiene un empeoramiento en pocos días, no sé, peor, ¿no? A ver, una neumonía, hablemos de quién, de qué, depende de Una las neumonías. neumonía bacteriana. Ya, una neumonía bacteriana común y corriente, por ejemplo, por un neumococo que te da una consolidación en un solo lado. Bueno, yo le doy tratamiento antibiótico, le puedo dar su oxígeno, tiene insuficiencia respiratoria, pero no es tan aparatoso, debería tener una buena evolución en 2 días. Porque acuérdense, neumonía, yo trato una neumonía y le doy tratamiento antibiótico y a los 2 días yo ya debo ver una buena respuesta. Ah, entiendo, doctora. Entonces, a los 2 días del tratamiento ya debería Antibiótico. haber una reducción del... Sí, debería haber mejorado clínicamente el paciente, sus valores de laboratorio también. No les digo que la placa de tórax, porque una neumonía puede estar en la placa de tórax hasta un mes, hasta que se resuelva de pocos, ¿no? Pero por lo menos la clínica ya debería ser así. No es lo mismo que una neumonía por COVID. Primero porque es viral, ¿no? Si le di antibióticos, o sea, no va a pasar nada. Eh, en las neumonías por COVID es diferente, porque es expectante, ¿no? No sé cómo probablemente puede evolucionar mal, puede evolucionar bien, depende, ¿no? Del paciente. Una neumonía también, no sé, por estafilococo, que haga una neumonía necrotizante, le doy antibióticos, debería mejorar al segundo, tercer día, un poquito más, porque ya es más aparatoso, ¿no? Pero ahora, una telectasia, si yo no doy solución a la telectasia, que es un colapso alveolar, ¿verdad? Va a continuar con insuficiencia respiratoria. Y ya dijimos que no va a haber muy buena respuesta al oxígeno.
Entonces tengo que solucionar la atelectasia por aspiración de secreciones, por fisioterapia respiratoria. No sé por qué habrá sido la atelectasia, pero tengo que darle solución, si no puede empeorar nada más, ¿no? Gracias, doctora. Más preguntas, doctores. Si aprenden bien los mecanismos fisiopatológicos que me llevan a la insuficiencia respiratoria, voy a poder comprender cómo tratarla. Eso es lo más importante. Y una gasometría no solo me da trastornos ácido-base, ¿no? También de una gasometría también veo una insuficiencia respiratoria. Y luego puedo interpretar el trastorno ácido-base. Más preguntas, doctores. Ha quedado claro, ahorita no hay preguntas, ¿verdad? Sí, doctora. Bien, como todavía vamos a tener teoría, si surge alguna pregunta, la resolvemos durante la teoría. ¿De acuerdo? De acuerdo, Sí, doctora. doctora. Está Más bien. bien, mañana la teoría podría ser también a esta hora, a eso de las 8. Ah, ya, justo sí, justo te estás escribiendo. Ya, está bien, no hay problema. Y la teoría del lunes entonces queda para las 7 de la mañana, ¿verdad? Sí, no hay Ya problema. está bien, doctora. Y la práctica de mañana para nuestro grupo Ah, podría ser en la tarde puede ser, ¿no? a eso de las 2 como hoy. 2 o 3:30 más o menos. Ya, Ahorita te usted me confirmo, sí. confirma. Ya, de acuerdo. Ok. Voy a apuntarlos. Sí, Ya, chicos. doctora, gracias. Gracias, cuídense, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Foto, La ¿no? foto.